Every legend told me that the collector lies there. I just can't figure out the mechanism to open it. If I weren't so frail. It's okay, we can help. Thank you for your kindness, Crab Maiden. Perhaps we were destined to meet. Arriesgarse a trabajar con viajes en el tiempo es muy arriesgado para cualquier proyecto televisivo, pues uno al escribir este tipo de tramas debe irse con cuidado. Primero, trazar un límite para saber qué se vale y qué no, de hasta dónde va a llegar el proyecto para determinar en qué contexto y situaciones determinadas se puede resolver la trama. Y para eso se necesita mucha, pero mucha investigación, pero en serio, mucha, o al menos lo mejor que se pueda para que la veracidad de la historia sea lo suficientemente creíble para que el público pueda creer en lo que ve y lo compre. Y para eso se pueden involucrar conceptos de física, conceptos cuánticos y matemáticos. Son recursos que ayudan a mejorar el desarrollo de una historia que trata de viajes en el tiempo. Segundo, cuidar las paradojas. Cuidado con ellas. Por eso es importante hacer una buena investigación, para poder dar una buena explicación o justificación para evitar que ocurran, o en caso de que éstas se formen, de igual manera darles una buena justificación de su presencia en la trama, darles un propósito del por qué ocurren, para qué sirven. Y tercero, cuidar el propósito del viaje en el tiempo para los sucesos consecutivos. Conocer de qué manera influyen los sucesos de un viaje en el tiempo, si éste se hace en el pasado o futuro. Justificar la razón del por qué se necesita un viaje en el tiempo. ¿Cuál es la razón de ser de este viaje? En resumen, irónicamente para saber cómo afecta en el futuro de la historia dicho viaje en el tiempo. Personalmente pienso que la serie se arriesgó muchísimo al querer incluir algo así, pues hay varios puntos que me dejaron pensando en tantas cosas al igual que al resto del fandom. Varios comenzaron a decir por ahí que entonces el odio que Velos desarrolló por las brujas o la magia salvaje fue culpa de la presencia de Luz y Lilith. Pero en realidad, el capítulo mismo nos demuestra que este odio Velos ya lo tenía desde antes de la llegada de la tía y la sobrina. Muchos también se sorprendieron por la cantidad de paradojas que Luz provocó, pero paradójicamente, ella ya estaba ahí. Siempre lo estuvo, siempre fue así. Es un bucle infinito que está destinado a repetirse una y otra vez. Entonces, Luz ya estuvo de cierta forma destinada a encontrarse con Philip. Y recuerden esta palabra, destino, porque ¿dónde queda entonces el lema de tú debes ser tu propio elegido? Si Luz misma ya tenía predeterminado encontrarse con Velos, si ya tenía su elección y su futuro escrito desde mucho antes de que naciera. Bueno, pues hoy quiero hablarles de esto, porque sinceramente la aparición de un viaje en el tiempo que es un bucle infinito no me convenció del todo, porque entonces se vuelve incoherente con los valores de la serie. Al final, si ella es un tipo de elegida, ¿dónde queda libre albedrío de Luz si ya tenía un destino? Entonces, ¿Luz había ayudado a Velos al éxito de sus planes o al fracaso de estos? ¿Qué pasó ahí, Dana? Verán, en mi intento por justificar la existencia de este bucle en la serie, al final terminé muy obsesionada con buscar una explicación al porqué de este bucle. Tenía tanta intriga de saber qué pasará que incluso llegué a una conclusión que engloba mis dudas sobre la existencia del libre albedrío. Así que, para comenzar a entender de qué manera ya está escrito el destino no solo de Luz, sino de las Islas Sirvientes, de el mundo según la historia de Doll House, tenemos que entender de qué manera funciona este bucle. Y para eso, vayamos a analizar la travesía de Velos desde su perspectiva, desde que llegó él a las Islas Sirvientes. Es el año 1600 y algo. Te encuentras atrapado en un maravilloso mundo de fantasía, documentando tus vivencias y descubrimientos. Pasan los años, y con el paso del tiempo tienes una meta. Quieres lograr algo. Estás obsesionado con eso a tal grado que sacrificas todo lo que puedes y si quieres para llegar a esa meta. Un día te encuentras con un par de brujas a las que puedes sacarles algún beneficio. Ofrecer a una de ellas en sacrificio para otro de tus, probablemente muy egoístas, objetivos. Después de todo, sabes cómo son las brujas, no valen la pena, pues ellas dicen las peores mentiras, pero
Qué suerte que tú eres un mejor mentiroso, un manipulador carismático. Es difícil engañarte. Logras tu cometido, obtienes lo que buscabas. Ya estás un paso más adelante hacia tu más grande ambición. Pero después de todo, tu reciente sacrificio no ocurrió. Aún así, te atreves a negociar un nuevo intercambio de información hasta que te ganas un golpe que te deja una cicatriz que no sabes que se quedará contigo aún años después. Pero por lo mientras, has invocado a un ser del que necesitas su ayuda para lograr tu gran meta, y quieres vivir solo lo suficiente hasta ver tu plan efectuado, mantenerte vivo el mayor tiempo posible hasta que te das cuenta que ya han pasado siglos. Has logrado tantas cosas, pero aún faltan muchas más para lograr tu verdadero objetivo. Aún así, dejas que todo siga su curso. A pesar de los problemas que te causa esa humana que te resulta familiar, no la molestas, no le impides nada, solo dejas que las cosas fluyan, pues solo tú sabes para qué. Con esto último doy por hecho que Velos ya sabía que Luz viajaría al pasado. Tal vez es una clave para él tener ese glifo de Luz, pues las islas le escondían sus propios secretos, a diferencia de Luz, quien solo tardó un par de meses para descubrirlos. En el futuro, Velos mismo sabe para qué necesitaba ese glifo, por eso deja que Luz se lo muestre. Incluso mandó a una de sus lacayos a vigilar a Lily, quizá para tener alguna noción del momento en el que eso estaba ocurriendo. Probablemente hasta Dora la exploradora espiaba a Lilith y Luz desde el aire con ese grifo. En resumen, este bucle de Luz viajando al pasado es infinito. Velos y Luz ya tenían el destino de conocerse. Pero entonces, ¿qué es lo que pasará en adelante? ¿Cómo repercutirá en el futuro que Luz haya conocido a Velos? Hice mi propia investigación para entender primero cómo funcionaba este viaje en el tiempo. ¿Qué tipo de viaje en el tiempo es para saber qué tipo de paradojas tiene? Hasta el momento podemos definir que este viaje que Luz hizo al pasado tiene algo que ver con el poco complicado principio de autoconsistencia de Novikov, que básicamente explica que alguien puede viajar al pasado y regresar a su línea temporal sin cambiar nada. De todas formas, si hiciera algo, haga lo que haga, no impedirá algún cambio en el pasado. Casi como si el viajero solo estuviera de visita. Pero ya sé qué es lo que están pensando. Cómo Luz viajó al pasado sin cambiar nada, pero si ella misma contribuyó a la historia de ese periodo, ella hizo interferencia. Bueno, puede decirse que esta interferencia debía ocurrir sí o sí. No vemos nada que se lo impida. No vemos otra versión de Luz viajando al pasado para decirle, hey, no hagas este viaje al pasado, creando otro bucle dentro de este. Mi conclusión es que este bucle ya estaba predestinado. ¿Y qué mejor forma de explicarles la predestinación con una escena de una serie que es de viajes en el tiempo? Dark. ¿Conoces la paradoja de la predestinación? En una paradoja de la predestinación, un objeto o alguna información vuelve al pasado desde el futuro. Así que se crea un ciclo infinito en el que el objeto ya no tiene un origen real. Existe sin que lo hayan creado. Más simple, este libro viajó para atrás en el tiempo y de esa manera me encontró antes de que lo escribiera. Es una cuestión de origen. ¿Dónde está el principio? ¿Cuándo es el principio? ¿Acaso existe un principio? El mundo está repleto de esas paradojas, pero casi siempre elegimos ignorarlas. Básicamente se podría decir que el viaje de Luz no tiene principio ni final, no tiene un origen. Siempre va a suceder, siempre ha ocurrido. Este viaje es y será infinito, ¿verdad? Pues no, todavía tiene la probabilidad de romperse. Según la física clásica, una regla muy importante es la siguiente. Todo objeto tiene una trayectoria. Cosas muy obvias como la trayectoria del Sol o el punto de ebullición del agua son cosas que siempre van a suceder así.
Pero la realidad es más compleja, porque aunque algo ya esté dado por hecho, hay muchas cosas que no están bajo nuestro control. Las probabilidades dicen que siempre existe la posibilidad de que esa trayectoria se vea interrumpida. En la física clásica, esta interrupción tiene el nombre de sistema caótico, que es la aparición de algo muy improbable que viene a modificar una trayectoria que ya estaba definida. Este sistema también tiene el romántico nombre de efecto mariposa, pequeñas acciones que cambian el rumbo de algo logrando grandes diferencias. En resumen, un objeto sigue su trayectoria ya destinada, pero hay factores que pueden modificarla, hacerla cambiar de parecer, que, si dichos factores no existieran, el objeto continuaría con la trayectoria que se le destinó. Si hacemos esta analogía con el viaje de luz es ese objeto. Este viaje ya tiene destinado un propósito y desconocemos si su propósito contribuye al éxito de Velos o a su fallo. En cualquiera de los casos, incluso si luz por alguna razón no existiera, cualquiera de esas posibilidades no sucedería, al menos por la existencia de luz. El viaje de luz ha pasado tantas y tantas veces con un final que ya estuvo escrito para bien o para mal. Este viaje está continuamente reproduciéndose hacia adelante. Pero ¿saben qué es lo que vamos a ver? La realización de esa microscópica probabilidad, de esa probabilidad casi imposible, de ese proceso caótico o efecto mariposa que marque la diferencia de lo que siempre había sido y que desconocemos qué es lo que siempre había sido por dicho viaje en el tiempo. El fin de ese bucle podría ser el final de cómo termina The Old House. Otra cosa también podría ser que, a pesar de que el viaje de luz es un viaje que ya estaba destinado a ocurrir, lo que viene a hacer la diferencia serán las decisiones que Luz tome en el futuro. Ya sea uno en el que gane o pierda, es el futuro que nos va a tocar ver de todos esos futuros o multiversos que pueden suceder gracias a todas las posibilidades que pudiera crear algún efecto mariposa. En un inicio creí que el viaje en el tiempo sería algo así como una visión, en plan Harry Potter y Dumbledore en el pensadero, donde solo podían ver memorias pasadas sin interferir en ellas. Y pensé esto porque si The Old House incluía un viaje en el tiempo sería muy arriesgado para la serie. Ahora tengo un sentimiento agridulce por el hecho de que este bucle ya estaba destinado a suceder. Una de las cosas que personalmente me causa conflicto con las series que incluyen viajes en el tiempo es que cuando algo está destinado a ocurrir me hace preguntarme que entonces nunca hubo libre albedrío. ¿Qué sentido tiene ser capaz de tomar nuestras propias decisiones para trazar el camino que queramos, si de todas formas alguien o algo ya lo decidió? Hay teorías físicas que dicen que ya todo pasó, que todo está esperando a ser vivido. Entonces el libre albedrío solo es una ilusión, y que no tenemos libertad para decidir porque hagamos lo que hagamos ya tiene un destino. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de definir nuestro camino si algo ya decidió por nosotros? Pero a lo que llegué yo a mi conclusión personal, estamos rodeados de trayectorias que ya están destinadas a suceder, pero que tienen también el destino de ser interrumpidas porque vivimos rodeados de sistemas caóticos que pueden darnos aquello que podemos sentir como libre albedrío. Aún no sabemos cuál sea el propósito de este viaje en el tiempo y la manera en la que afecte la historia principal, pero eso lo veremos más adelante en la serie. Si quisieran que hable más a fondo sobre esta pequeña teoría que se me ocurrió, si llegamos, no sé, a 30 likes en una semana, pues voy a investigarlo todo lo que pueda y les daré la explicación de todos esos conceptos para que sepan cómo influye en esta teoría. Y bueno, ya, dejémoslo hasta aquí con esa teoría del viaje en el tiempo, de cuál es el propósito de ese viaje en el tiempo. ¿Lo ven? Yo tenía razón. Y puta, traté de explicarles todo esto tratando de no enredarlos con todos esos conceptos que investigué, así que no quise incluirlos. Una disculpa si no me di a entender, pero si quieren comprender a fondo de lo que hablo, les recomiendo algunos videos en la descripción con conceptos bien explicados para comprender viajes en el tiempo o el tiempo mismo. Ya no me quise meter más en esto porque son caricaturas, mijo, no esté chingando.